Buenos días para otra reflexión, como venimos haciendo desde hace algunos días. Gracias por acompañarnos y gracias por el apoyo que continuamente nos dan con un like, que es muy importante, y además con los comentarios que suelen hacer. Tengo un amigo que vive en Argentina, no voy a dar su nombre por respeto a él, que suele bromearme mucho con algunos de mis libros. Yo he escrito 4 libros sobre violencia. Dos de ellas enfocados específicamente a violencia de género hacia la mujer. Y él me dice en broma continuamente: ¿y cuándo vas a escribir un libro para mí? Porque yo soy maltratado. Es una broma, porque tiene una esposa que es un amor. Él ya es un anciano. Es una persona muy agradable y su esposa también. Sin embargo, en estos últimos meses he tratado por lo menos 5 casos de varones, que no es habitual que varones pidan ayuda, porque la mayoría de las personas que recurren a terapeutas familiares generalmente son mujeres, un poco por la cultura, por los estereotipos, y otro poco porque también culturalmente los varones han sido enseñados para no pedir ayuda. Sin embargo, me ha tocado en el último tiempo atender a 5 o 6 casos de varones que tienen un común denominador, todos ellos maltratados por sus compañeras o sus esposas. Y eso me ha hecho pensar que el problema es más complejo, más sutil de lo que enfrentamos o decimos, porque en cierto modo las leyes han sido pensadas para venir a superar un gravísimo problema que todavía persiste, que es el problema de la violencia hacia la mujer. Sin embargo, y yo lo he dicho varias veces en varias de mis reflexiones o en mis cápsulas sobre matrimonio y pareja o en mis cápsulas sobre ecología emocional, que la violencia no tiene género. No es que los hombres sean violentos, eso es una ofensa. Los seres humanos, algunos, son violentos, sean varones o sean mujeres. Y la violencia no es admisible de ningún sitio, ni de varones ni de mujeres. He estado leyendo esta semana, ustedes saben que yo leo continuamente, este libro, Luz de Gas, en inglés Gaslight, escrito por la doctora Robin Starr, que trata sobre un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de la violencia simulada o la violencia sutil de descalificación y menoscabo de alguien, haciéndolo dudar de sus capacidades mentales, sugiriendo o creando las condiciones para que la persona dude de su capacidad mental. Esa es una forma como muchas mujeres hacen daño y violencia. Pero también hay otra forma. Decía hace un momento que en virtud de la cantidad de violencia que ha vivido la mujer a través de toda la historia, se han creado muchas leyes para proteger a la mujer y estoy de acuerdo. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Muchas mujeres están usando las leyes que han sido creadas para protegerlas para abusar de ellas y atacar y abusar de varones. Me encuentro con casos, por ejemplo, donde hay mujeres que mienten descaradamente y los varones se encuentran totalmente desarmados. Trato a alguien, por ejemplo, que nunca ha faltado como padre y tiene tuvo, porque ya están divorciados, una esposa celópata, y la esposa celópata le inventaba vínculos con el aire, porque la celopatía nunca tiene razón y la persona que es celópata va a encontrar razones para celar
existan o no existan, porque es una cuestión de imaginación y una cuestión mental. Y finalmente inventó que él la maltrataba psicológicamente y ha creado todo un entramado maligno para dañar a su esposo. Y el esposo ha tenido que defenderse ante la ley y ha tenido que defenderse en su trabajo y ha tenido que armar algo que es complejo porque él ha tenido que probar que es inocente cuando en realidad ella debería haber probado que es culpable, pero como es mujer, se parte del supuesto de que el varón es culpable, cosa que no me parece correcto. Me parece que hay que trabajar mucho más en el concepto de que la violencia no tiene género. Hay varones que son maltratados, pero tampoco las leyes los están protegiendo suficientemente y tampoco hay preparación de los servicios asistenciales o de la policía para poder tratar estos casos. Eh, yo le pregunté hace poco a un policía amigo aquí en España si ha recibido alguna vez alguna denuncia de algún varón que denuncie a una mujer por violencia. Y la primera reacción de él fue sonreír. Y le dije ya, supongo que no. Es que no, me dice, ¿cómo? Bueno, le dije, te extrañarías al saber de que hay mucha violencia de mujeres hacia varones, solo que es una violencia sutil, aunque cuando algunas mujeres quieren ser malvadas, simplemente lo hacen. Hay asesinatos de mujeres hacia varones, pero no se lo califica como androcidio. Se ha creado la figura del feminicidio, pero no se califica el androcinio o maltrato al varón o muerte al varón solo por ser varón, porque no da cabida en nuestra cabeza para pensar así. Pero tal vez deberíamos pensar que hay una cantidad enorme de mujeres maltratadas, sin duda, sin duda, sin duda. Pero que hay un segmento de varones maltratados y de varones que están siendo víctimas de situaciones insostenibles que los llevan a la desesperación y los llevan a desconfiar de los sistemas legales, es absolutamente. De hecho, 3 de los casos que he tratado y que estoy tratando son de personas que se han divorciado y cuyas esposas en actos de venganza han buscado todas las maneras posibles para no permitirles ver a sus hijos. Una de ellas inventando o insinuando abuso sexual infantil, cosa que fue descartada de plano porque cualquier psicólogo forense investigando a un niño puede darse cuenta si un niño está mintiendo o ha sido inducido a mentir. Así que eso es relativamente sencillo. Pero qué triste que estemos llegando a una época en la cual la ley que ha sido creada para proteger se está convirtiendo en un arma de doble filo, como también para atacar y maltratar. Las mujeres que violentan generalmente lo hacen mal usando las leyes, mal usando el patriarcado a favor de ellas, haciéndose las víctimas, utilizando las iglesias para mentir, utilizando su entorno para mentir, o ejerciendo gaslight o violencia psicológica, de tal forma de terminar destruyendo la facultad emocional de un varón. La violencia no tiene género. Hay varones violentos, sin duda, pero también hay mujeres violentas. Me está ya molestando cuando caricaturizamos la violencia pensando que es un problema masculino. Enfoque de algunas feministas extremas que yo no acepto. Yo creo que el feminismo tiene lugar en la defensa de los derechos de la mujer,
pero nunca al grado de caricaturizar que todos los varones son violentos. No, la violencia no tiene género. Y así como hay mujeres maltratadas, tenemos que empezar a hablar de que también hay varones maltratados y en ningún caso es admisible. Un gusto de saludarles. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.